¿cómo están? Ay, qué emoción verlos hoy que estoy festejando y que estamos festejando. Les cuento que José Martí decía que habían 3 cosas que teníamos que hacer antes de morir, sí o sí. Y por eso mismo yo les hice una pregunta. Y justamente de sus respuestas, de lo que me contaron, porque hoy hubo 2 preguntas, es de lo que se va a tratar la transmisión de hoy. Ahorita les cuento por qué. Primero déjenme, les comento lo que decía José Martí al respecto. Aquí está. José Martí decía: hola, Casa San Pancho, hace mucho que no venías a saludar, qué gusto verte. José Martí decía que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo serían las 3 cosas que cualquiera debería de hacer antes de morir. Hola Guillermo, hola Valdesampers. Y bueno, aquí pues podemos estar de acuerdo. No, también tomemos en cuenta en qué tiempo José Martí decía esto, ¿no? Eran otros tiempos y no había mil internet y no había sobrepoblación y había mucho tiempo para escribir. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con lo que ustedes me contestaron y con lo que opinan aquí. Dice Valdesampers, hola, felicidades. Gracias, Valdesampers. Aquí viene, les cuento mi pregunta que está por acá. Denme un minutito para encontrarla. Ok, les cuento mi pregunta. La primera que les puse es: alguien que les agrade, alguien que quieran, ¿qué le dirían que hay que hacer sí o sí antes de morir? Dice Guillermo: ay, pues sí, pero que no manche. Ok, Guillermo no está tan de acuerdo en que las 3 cosas que tenemos que hacer sí o sí es plantar un árbol, tener un hijo y... ya olvidé de la tercera: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Así que bueno, a ver, yo les puse otras opciones también por si nos interesan más. Las opciones que yo les di es comer, rezar y amar, como nos sugiere Julia Roberts. Amar sin fin, así locamente, tener un hijo y ser felices, hacer lo que de verdad nos hace felices. Luego puse una que solo tiene 2, que también es de un libro: pensar y hacernos ricos. Y por último puse viajar, trabajar y gastar. Y más o menos los resultados fueron los siguientes. Se los voy a leer para que me digan qué opinan de esta gran diversidad de opiniones. Que en realidad me sorprende que hubo una mayoría que votó por una de estas 3 cosas. Nadie hasta ahora ha votado por comer, rezar y amar. ¿Por qué no les gusta comer? Comer es rico. Pero tenemos 2 votos para amar, tener un hijo y ser felices, que nos lo cuentan Valdesampers y María. Luego, extrañamente tampoco nadie eligió pensar y hacerse ricos. Oigan, pues la riqueza es extraordinaria. Sí, puede ser una opción. Pero hasta ahorita tenemos 0 votos por pensar y hacerse ricos. Y finalmente, por viajar, trabajar y gastar, tuvimos 6 votos. 6 personas votan por viajar, trabajar y gastar. Carlos, Nat, Molina Ángel, Alberto Reynoso y Mildred prefieren viajar, trabajar y gastar. Así que bueno, también yo creo que depende el momento que nos encontremos de nuestra vida y también hay que tomar en cuenta cuánto vivían las personas en el tiempo que esto nos dice José Martí. Porque pues yo pienso que en aquel tiempo, que creo que es, no sé, previo a la independencia o en la independencia, pues la gente se moría muy rápido. Entonces tenías que hacer rápido 3 cosas antes de morir así corriendo. Ahorita podrías hacer hasta 6 o 9 o 12 cosas, ¿no? O sea, siento que podrías hacer bastantes cosas. Hola, señor Finanzas, ¿cómo estás? Si no viste la encuesta, todavía estás a tiempo de contarnos cuáles son las 3 cosas que tú crees
que cualquier persona que tú quisieras le recomendarías que hiciera antes de morir. Tienen que ser 3. Entonces, bueno, pues ahora podemos hacer varias cosas y da la casualidad que las respuestas, tengo la teoría de que quienes votaron por amar profundamente, tener hijos y ser felices, tienen hijos. Y entonces conocen esa felicidad. Y quienes no y han viajado un montón, pues obviamente también conocen esa felicidad, ¿no? O sea, va cambiando ahí, más o menos. ¿Y por qué les comentaba eso? Porque, pues fíjense que hoy es el aniversario de mi día de titulación. O sea, el día que yo hice el examen profesional de maestría. Y entonces, pues, yo me di cuenta que pues cuando haces una tesis, pues es algo así como que escribes un libro, ¿no? Y a veces me decía, bueno, al menos ya hice una cosa, porque ya también planté un árbol. Y entonces, pues ya hice varias cosas. Dice Valdés Ambers, es que ya estamos viejos, y ríe. Bueno, pues no necesariamente, porque también hay gente muy joven que tiene un hijo, ¿no? Y que a lo mejor, pues si hubiera visto la encuesta, pues también hubiera votado porque amar, tener un hijo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues volviendo a esto de los libros, pues yo decía, pues voy a echarle ganas a la tesis porque al menos sería pues mi oportunidad de ya hacer alguna de las cosas que José Martí dice que tengo que hacer antes de morir. Rápido, no vaya a ser la de malas que en la nuca ya me esté respirando la muerte, ¿no? Y luego como estaba el COVID, yo decía, pues qué tal que sí, ¿no? Que ya me está respirando en la nuca. Entonces, bueno, esta tesis fue muy complicada y hoy vamos a abordar un poquito de ella, pero antes les quiero leer otra de las respuestas que me dieron sobre lo que les pregunté, hablando de escribir libros. Guillermo nos cuenta algo, nos dice, hay muchas felicidades, en contexto por hacer cualquiera de estas 3, según Martí, si es dejar huella en este mundo. Claro que también es algo que no pensamos en las opciones, ¿no? O sea, tal vez comer, rezar y amar, pues, bueno, igual le puede dejar huella en el mundo porque está Dalai Lama y el Papa y personas que rezan y comen y aman, ¿no? Pero bueno, amar sin fin y sin límites, tener hijos y ser felices, pues también deja huella en el mundo. Y a lo mejor pensar y hacerse ricos, no sé, tal vez porque debería haber una tercera de ¿y qué voy a hacer con esa riqueza, no? Y si lo que voy a hacer con esa riqueza va a ser positivo, entonces sí, voy a dejar una huella en el mundo. Y viajar, trabajar y gastar, de alguna forma también deja huella en el mundo, porque gracias a quienes gastan, aquellos que tenemos algún negocio, pues podemos hacer algunas de estas 3 cosas y dejar huella en el mundo. Dice Guillermo, dice, no manches, ¿a poco sí te andaba cargando el niño Dios? Pues es que quién sabe, ¿no? O sea, cualquier día, distraídos, podemos pues pasar a otro plano, ¿no? El otro día le contaba a una amiga que hay un autor que le entregan un premio en Francia y va y sale así muy feliz y lo atropellan y así muere, ¿no? Entonces, pues uno nunca sabe cuándo es el momento, ¿no? Ese autor se llama Roland Barthes. Dice Valdés Samper, sí, así pagas impuestos, el Estado te da gracias. Claro, o sea que si gastas, pagas impuestos y pues el Estado te lo super agradece. Entonces, bueno, y volviendo a la otra pregunta que también está ahí en las historias. ¿Qué dice la otra pregunta? Yo les pregunté, si escribieran un libro, ¿cuál sería la temática que preferirían? Les puse algunas opciones y en algunos casos me dijeron que como que otra, pero ahorita me van a platicar si esas opciones no bastan. Les puse opciones porque, pues no sé, es como más fácil porque a veces veo que no se animan a escribirme así un textote largo, entonces así con las opciones nada más le dan clic. Pero claro que si quieren comentar aquí otras opciones, pues aquí está el espacio. Dice, si escribieras un libro, ¿cuál sería la temática? Opción 1, de mi vida personal. Opción 2, sobre arte. Opción 3, una novela. Y opción 4, sobre chismes. Y las respuestas fueron más o menos así. 2 personas escribirían su libro sobre su vida personal, que es Se acaba de acabar y Mildred. Una persona escribiría un libro sobre arte, que es Maddox, que se entiende muy bien porque Maddox hace graffiti, entonces tiene mucho sentido que a lo mejor el libro sobre arte termina siendo un libro sobre su vida personal. No sé, si estuviera aquí nos diría. 6 personas escribirían una novela. Valdés Ampers, Nat, Carlos, Gaby
Ili Monterrubio escribirían una novela. Ah, y Guillermo, ellos escribirían una novela. Y una persona escribiría un vendidísimo libro sobre chismes, porque esos libros siempre venden, y es Damaris. Entonces, bueno, estas son sus respuestas. Si yo eligiera una, estaría entre mi vida personal y arte. Un poco como Maddox, tal vez. Haría un libro sobre mi vida personal con arte, pero pues con arte populachero, no con el arte con A mayúscula, ¿no? O sea, no con este arte de galería. Y aquí, ¿qué nos cuentan? Dice Valdés Ampers, sí, así pagas impuestos, el Estado te da gracias. Justo es lo que nos acababa de decir. Y Carlos Mondragón dice, o a Gaudí. Ah, ok, o sea, a Gaudí le pasó algo parecido. Cuéntenmelo todo. Ok, bueno, pues entonces les voy a contar un poquito de esta tesis que además, este año que es el segundo año que soy maestra, en mi feed, en Instagram, van a poder ver que les dejé algunas fotos de cómo se ve la tesis por dentro, porque creo que yo no les había mostrado cómo quedó. Miren, bueno, aquí tengo como señalado con algunos papelitos porque también la uso para otro tipo de cosas. Esta es la parte de atrás, aquí está bien ancha. Y bueno, tiene muchas imágenes, o sea, es como muy artística. Y justo le abro y no se ve ninguna imagen ahí. Pero a algún punto tiene muchas imágenes. Y varias personas que están en mi Instagram están mencionadas en esta tesis, en muchos sentidos. Tanto porque son creadoras o creadores de graffiti, como porque son personas que han estado muy cerca de mí en la creación de esta tesis y al menos su nombre está en los agradecimientos. Y a veces sus ideas están en el contenido, aunque no directamente está siempre el crédito. Porque bueno, como se trata de graffiti, a veces sus ideas eran, cálmate, date un minuto para pensar y luego escribe. Y pues eso no se ve tal cual en la tesis, pero no existiría la tesis sin esas personas. Carlos Mondragón nos dice, habla de Gaudí, de cómo murió Gaudí. Iba a su chamba y lo atropelló un tranvía. Ay, pues es que también, o sea, más serán contemporáneos, no sé, pero hay que fijarse cuando cruzan las calles. También me acuerdo que había alguien famoso o famosa que iba leyendo un libro y le atropellaron. Madame Curie. Hay que fijarse, o sea, dicen ahora de los millennials, centennials y futuros pandemials que van siempre en el celular. Y los de antes, o sea, igual leyendo el libro, o sea, sí es bueno leer, pero no abusen. Entonces, bueno, varias personas que contestaron las encuestas están en esta tesis. Y ahorita les voy a decir cómo. Porque este año decidí que en el feed iba a dejarles, vi que Guillermo me está mandando una solicitud, dame 10 minutitos y platicamos. Decidí que en el feed les iba a dejar ahora sí, les voy a dejar el índice. Ya les dejé cómo se ve la portada. Les voy a dejar algunas fotos que están al interior de la tesis. Y al rato les voy a poner el link para que puedan leer la tesis completa. Ayer les dejé un video donde Rod me entrevistó sobre el tema para que les cuente como más a profundidad, así más académicamente cómo se construyó. Pero para este año decidí festejar de una manera muy particular. Y es que hace mucho alguien me había dicho que hay una parte de las tesis que todo mundo lee. ¿Ustedes qué parte creen que es? Si alguien sabe cuál, me dice y mientras voy a leer lo que Carlos nos cuenta. Volvemos a la muerte de Gaudí. Dice, iba a su chamba y lo atropelló un tranvía. Y luego cuenta otra anécdota, o sea, ya eso punto de aparte. Dice, o la anécdota de que a Einstein lo salvó un colega porque quedó de pie en la calle pensando en la teoría de la relatividad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos y muchachas? Hay que concentrarnos cuando crucemos la calle. Y luego en esta ciudad que vivimos donde la prioridad la tiene el automóvil, no el peatón, por favor, no queremos estar en esas listas. O si vamos a estar en esas listas, entonces primero hay que hacer algo grandioso y después, así, al menos todo el mundo va a hablar de nosotros 1000 años después de que nos atropellaron. Y no vaya a ser que nos atropellaron viendo TikTok como hacían el tren de Shakira, mínimo, no sé, pensando algo profundo, enviando un mensaje de no aprietes el botón de la bomba atómica,
o algo así, ¿no? Y bueno, dice Carlos, dice Guillermo, me equivoqué. Ay, bueno, de todas maneras, si te animas, al ratito o en un momento, pues hacemos acá intercambio. Y dice Carlos, los agradecimientos. Y dice Guillermo, leen los agradecimientos. Los dos tienen razón. Este año voy a leer parte de los agradecimientos para que se den cuenta que muchas personas que siguen, bueno, que me siguen a mí, que me conocen y que yo conozco, están en esta lista. Y también les voy a contar quiénes están en la parte como de los acompañamientos con grafiteros y grafiteros. Hace rato les conté que Maddox hace graffiti. Pues, ¿qué creen? Maddox, que vive por aquí por mi casa, aparece en esta tesis. Y hasta una de sus obras, que obviamente ya la cambió, o sea, está por aquí, pero ya es otra cosa, aparece. Voy a leer la dedicatoria y los agradecimientos, pero les voy a contar una cosa. Puede ser que les decepcionen porque mis mejores agradecimientos están en la tesis de licenciatura. O sea, son agradecimientos así que se rompen las vestiduras y son profundos y muy, muy específicos. Pero ya saben, una crece y de repente dice, ay, es que todo el mundo se va a enterar de mi vida y entonces va a estar ahí chismeando, ¿no? Si desde la licenciatura hay alguien a quien le dejé de dedicar y entonces como que me daba cosita. Y por ejemplo, en la tesis que está en línea no vienen agradecimientos. No es porque no les quiera, sino porque tengo como esa idea, ¿no? Como delirio de persecución o algo así. Entonces, les cuento, les voy a leer. Tengo yo en la tesis una dedicatoria. Y según yo tengo aparte una... Ah, no, pues le llamé la dedicatoria a los agradecimientos. Ah, tengo agradecimientos y dedicatoria. Los agradecimientos ya vi que son más formales y la dedicatoria es más personal. Entonces, bueno, los agradecimientos, que también esto para quien esté haciendo tesis, pues es una sugerencia que les puede funcionar. Empiezas de lo grande a lo chiquito, de la institución a los seres humanos así normales de la vía pública, ¿no? Le agradecí a la UNAM, obviamente, por permitirme volver a mi hogar académico. Le agradecí a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde estudié la maestría, y al Instituto de Investigaciones Sociales, porque fueron espacios de intercambio de ideas y semilleros de investigación. Entonces, de grande a chiquito, ¿no? Está como la UNAM y luego la facultad del instituto. Le agradecí al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, por la confianza que depositó en mí y por el apoyo económico para poder realizar esta investigación, porque pues yo hice una tesis de tiempo completo, una maestría de tiempo completo, que significaba que la condición era que me dedicara completamente a eso. Le agradecí a mi tutora, que fue la doctora Patricia Ramírez Curi, y le agradecí por su paciencia, su acompañamiento, su guía constante y por su rigor académico y sensibilidad, ya que fueron claves para construir este entramado teórico-metodológico, diría ella. Y le agradecí a la Universidad Politécnica de Valencia, que es donde hice mi estancia de investigación, por aceptar que se extendiera esta investigación a su espacio público y brindarme el acceso a sus bibliotecas y centros de enseñanza a fin de sumar a esta tesis parte de sus espacios. Agradecí a mi cotutor, que fue el doctor Juan Bautista Peiro López, por haber creído en la posibilidad de extender esta investigación y abrirme las puertas de su institución, que fue la Universidad Politécnica de Valencia. También agradecí a muchos grafiteros y grafiteras que aparecen en esta investigación. FX, Fernando Figueroa, que en realidad es un estudioso del graffiti que me concedió una entrevista. Miguel García Mendoza, que está en la alcaldía de Iztapalapa y que me dio información sobre lo que se investigó. Gerso 7, que si no me equivoco hasta la fecha, es como el coordinador o el enlace entre Ciudad de México y el Mixer Crew, que son quienes intervienen mayoritariamente el centro histórico. Jorge Montalvo, que vive en la ciudad de Valencia y que me dio una entrevista sobre ese específico espacio público y el grafite ahí. A Oker, que también es grafitero. A los vecinos de la colonia Los Ángeles Apanoaya, que me respondieron varias de mis preguntas sobre su criterio estético en ese entorno cerca del Metro Constitución. Y bueno, yo les dije que por el tiempo que brindaron esta investigación,
en entrevistas y encuestas entre el 2017 y el 2019. Me faltaron algunos, me acabo de dar cuenta. Y bueno, ahora les digo la dedicatoria. La dedicatoria primero la empecé con algo que dice Nietzsche en la Gaia Ciencia. Y dice así: siempre acabaremos siendo recompensados por nuestra buena voluntad, por nuestra paciencia, por nuestra equidad, por nuestra ternura hacia lo extraño, despojándose lo extraño lentamente de su velo y presentándose como una nueva belleza indecible. Ese es su agradecimiento por nuestra hospitalidad. La idea es que justamente una investigación es eso, lo extraño, ¿no? Y para que se desdoble ante nosotros, necesitamos hacer esto que Nietzsche nos dice por acá, ¿no? Que es tener buena voluntad, tener paciencia, manifestarnos con equidad ante eso nuevo a lo que nos acercamos y tener una cierta ternura hacia eso extraño, ¿no? Hacia eso que no conocemos. Tratar, supuestamente, de verlo sin prejuicio. Y bueno, va la dedicatoria, igual dicen que vaya de grande a chiquito, ¿no? Dice: a mi padre, nos falta un poquito, pero estamos a nada de volvernos a ver. Porque bueno, les cuento, yo creo que ya sabían, pero bueno, le chismeo, al cabo pues estamos aquí en confianza. Le chismeo que yo leí la convocatoria como un mes antes, ya cuando mi papá estaba enfermo, como un mes antes de que mi papá falleciera. Leí la convocatoria y dije, yo creo que ahora sí me animo a entrar a la maestría, y creo que lo llegué a comentar con mis papás y ya. Pero pues luego mi papá como se enfermó y requería como tanta atención, que estuviéramos yendo al hospital, y yo como que faltaba mucho al trabajo o llegaba muy tarde al trabajo, la verdad es que se me borró la convocatoria. Y me puse a hacer, pues, no sé, las cosas necesarias para que mi papá estuviera bien, esperando que mejorara. Y bueno, pues eventualmente tuvo algunas mejorías y finalmente no mejoró. Así que cuando mi papá fallece, yo me acuerdo que falta al trabajo como 2 o 3 días, creo. No sé cuánto me dieron y cuánto te dan por ley. Si alguien sabe cuánto te dan por ley, para saber si me dieron lo suficiente. Pero bueno, cuando mi papá fallece, pues falto, regreso al trabajo y pues ahí estando pues en la oficina ya normal, o sea, con más calma, pues me acuerdo que estaba la convocatoria y que ese era el último día. O sea, el día que yo regresé al trabajo después del fallecimiento de mi papá, era el último día para mandar pues mis papeles para poder entrar a la maestría. Y entonces, pues yo me acuerdo que yo tenía un amigo cercano ahí en el trabajo y le digo, ay, ¿qué crees? Se me pasó lo de la maestría por lo de mi papá. Ay, no sé qué hacer, mandaré la propuesta. Y me dice mi amigo, pues no, Cris, ¿para qué la mandas? Si ahorita pues va a quedar toda mal porque pues tú estás triste, bla, 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 no lo hagas, ¿no? Pero pues algo en mi corazón dijo, pues lo voy a hacer porque a lo mejor a mi papá le hubiera gustado que yo lo intentara. Entonces me acuerdo que pues terminábamos el trabajo a las 6 y ahí todo el mundo, si no era miércoles, se iba temprano. Y a las 6 me puse a escribir el protocolo, o sea, lo hice como en 1 hora y lo subí. Y pues me quedé. Entonces por eso aquí yo le digo que nos faltó poquito para que le hubiera podido contar que sí me quedé. Y bueno, también le digo que no importa porque estamos a nada de volvernos a ver, ¿no? Porque todos sabemos que la muerte nos está respirando en la nuca. Y pues lo bueno de eso es que estoy a nada de volver a ver a mi papá. Dice Carlos, te dan 3 días para regresar a la chamba, como a Jesús. Ok, por si resucitas. Bueno, salud por eso. Entonces sí, justamente falté 3 días. Y bueno, entonces por eso le digo a mi papá aquí que nos falta un poquito, pero bueno, estamos a nada de volvernos a ver. Luego pues a mi mamá le puse te amo sin fin. Gracias por creer en mí. En esto y en otra, y en esto y en nosotras. Porque pues nos quedamos así como solitas y de todas maneras yo siento que mi mamá ha creído pues en que somos una familia, ¿no? Eso es lindo. Puse a mis profesores, que creo que aquí no hay nadie de mis profesores, pero bueno, los voy a mencionar porque creo que es lindo mencionarlos. A la doctora Carola García Calderón, que hoy es la directora de la facultad donde estudié. A la doctora Elvira Hernández Carballido, que por cierto, ella es mi inspiración para ser maestra.
O sea, la conocí y ella tiene una forma de ser docente que yo nunca había visto, ¿no? Una forma como muy humana de ser docente. Y es conocida en la facultad porque es la persona que ha ayudado a más estudiantes a titularse. Para que quien crea que la letra con sangre entra, creo que no. Al doctor Lorenzo Alejandro Méndez Rodríguez, al doctor Felipe López Veneroni, a la doctora Patricia Ramírez Curi, que ya les conté que es la directora de mi tesis, a la doctora Lorena Margarita Umaña, que por cierto trabajó con la doctora Patricia y cuando supo que ella era mi directora decía, a ti no te digo nada porque ya a ti te está corrigiendo la mejor. Al doctor Rafael Reséndiz Rodríguez, al doctor Julio Amador Bech, al doctor Juan Bautista Peiró, que ya les dije que fue mi tutor en España, a la maestra Leticia de Santín del Río, que fue una de las lectoras de mi tesis y le admiro la dedicación con la que leía y me podía decir exactamente en qué párrafo tenía una opinión, un comentario, un pero. Eso era una lindura de ella. O sea, yo lo valoraba mucho porque de repente te sientes así de, ¿y ahora qué pongo? Y todo el mundo te dice, pues, te debes de saber, ¿no? Tú eres el futuro, la futura maestra. Y pues a veces no es tan fácil y qué bueno que haya personas como la maestra Leticia. A la doctora Citlali Aguilar Campos, que también fue lectora de mi tesis y también tuvo mucha precisión y mucho cariño. Y además, pues, Citlali Titi es mi amiga, además. Y les agradezco a todos por su vocación docente y entrega, porque me motivaron continuamente a dar vida a este texto gordo de más de 300 páginas. Y agradecí a mi familia elegida, que son mis viejos amigos, Denis, Fabricio, Daniel, Amanda, Rodrigo, Vero, Mike, y les puse que ni una sola cosa tendría sentido si no pudiera compartirlo con ustedes. No están aquí, pero deberían saberlo, porque luego están muy ocupados. A mis compañeros y amigos del seminario de titulación, a Pablo Saldaña, Román Vázquez y de nuevo a la profesora Elvira. Ellos en especial porque estuvieron como que en el seminario de titulación estás siempre. O sea que, ¿cómo decirlo? Que desde que entras hasta que sales, esas personas están ahí. Y justamente la doctora Elvira, de quien les conté, que es como muy humana para la cátedra, decía que ese seminario se tenía que centrar específicamente en nuestra emoción con respecto al desarrollo de la tesis, ¿no? En que sintiéramos seguridad, en que fuéramos un equipo que se apoyara. En ese seminario es donde iban cada semestre, pues los 5 tutores de cada quien a destruir la tesis de cada quien. Entonces, decía la doctora Elvira que su trabajo era justamente como visibilizar que sí estábamos trabajando y que si algunas cosas fallábamos es porque somos estudiantes que estamos aprendiendo, ¿no? Pero que ella nos estaba acompañando y como que daba fe de que teníamos un trabajo ahí así. Entonces, pues era como un apoyo mutuo entre los que estábamos ahí, porque sabíamos que a lo mejor a mí me había ido bien esa vez, pero que a lo mejor a alguien más le hacían una crítica horrible y teníamos que estar ahí, ¿no? Me acuerdo mucho que Román era el que siempre se le ocurría, hay que traer aguas para cada uno de los críticos de nuestro trabajo, ¿no? Y ya, pues, no sé, nos dábamos aliento y ya a la hora de la hora, pues había que pues aguantar que 5 personas criticaran tu trabajo, ¿no? A veces lo destrozaban, a veces te felicitaban, dependía. Después puse a Humberto. Está el amor, la confianza y todas esas cosas, y por encima, dándole 2 millones de vueltas en el aire, estamos nosotros dos. Después puse a FX por compartir el tiempo y el espacio. Recuerden que FX es uno de los grafiteros principales de esta tesis. Casi esta tesis es la historia de su producción. Y me permitió acompañarlo a diferentes espacios donde grafiteaba. Entonces por eso le digo que gracias por compartir el tiempo y el espacio. Y gracias por ser la parte viva y posibilitadora de esta investigación. Ojalá haga justicia a tu propia experiencia. Espero que sí. A Marcos, la última parte de esta investigación existe gracias a tu hospitalidad. Es mi amigo de Valencia. A Aarón Nieto, que es además mi maestro de italiano, por su excelente trabajo en la corrección de estilo de este texto. A Aarón le di la tesis para que la pudiera corregir y no quedara como toda mal, no, toda fea. Y finalmente, a mi familia. Y ya sé que a mi familia en específico, que está aquí, además ustedes están aquí, no les puse detalladamente. Y ese es el pero. El 24 de febrero
voy a leer los agradecimientos de mi tesis de licenciatura y ahí nos vamos a desquitar. Porque recuerden que no fui tan específica porque yo tenía como mis traumas de que yo no quería contar mi vida, que porque ya soy grande y ya uno se pone así como de, ay no, o sea, ¿qué van a decir? O qué tal que un día doy clases y mis alumnos lo buscan y luego me quieren, no sé, cosas. Entonces esa es la razón. Les agradezco profundamente y van a ver específicas declaraciones sobre ustedes en la tesis de licenciatura. Y en esta, pues por ser mi familia, por estar, pues gracias. Les agradezco ahorita que están y les agradezco así como medio en persona, aunque estamos pues nos separa la alteridad de la vida virtual. Y bueno, pues estas son las partecitas que les quería leer de la tesis, porque sé que siempre me las salto, porque según yo quiero que vean la investigación y contarles y decirles, pero pues también entiendo que a lo mejor lo que va a leer todo mundo de una tesis es el agradecimiento y tal vez solamente las personas interesadas en la investigación van a ser quienes lean lo demás. Les dejé y les voy a dejar ahí en mi perfil de Instagram el índice y en el índice van a poder ver en qué se divide la tesis. Vamos a poder encontrar, quien quiera llegar más allá de los agradecimientos, vamos a poder encontrar cosas muy lindas en esa tesis. Quien le encante México, vamos a encontrar graffiti mexicano. Graffiti de Guadalajara, graffiti de Tijuana, graffiti de Ciudad de México y específicamente de 2 lugares, en el centro histórico y en la periferia, no tan a la orilla, pero digamos que donde se nos acaba la línea 8 del metro, al lado del Metro Constitución de 1917, y vamos a ver las historias del graffiti en la ciudad. Para quien le encanten otros países, hay un poco de aportación de otros países, específicamente de España. Ciudad de Valencia, Ciudad de Barcelona, y me parece que hasta ahí. Y Ciudad de Madrid, me le estaba saltando. Para quien no le guste el habla hispana, hay propuestas e historias de graffiti que se hizo específicamente a los alrededores de de la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Entonces, por si también quieren ver un poquito de eso. Hay un poco de historia del cartel, porque justamente hay un autor en que se basa esta tesis, no solamente en él, pero él tiene una propuesta interesante. Él se llama Richard Sennett, es sociólogo y es esposa de una mujer famosísima que inventó un término que se llama ciudad global, para describir aquellas ciudades que están interconectadas entre sí y que de alguna manera van como si fueran una ciudad única, como una conexión entre ciudades globales o ciudades donde se intercambia mucho capital, que hace que se vuelvan una sola ciudad. Entonces, bueno, él es esposo de Saskia Sassen, que es quien inventó este término, y bueno, Richard Sennett propone que con el paso del tiempo en el espacio público, desde aquellos tiempos que había esas cafeterías que alguna vez platicamos, que Carlos nos contó de las de Chile, y yo les platiqué un poco de ese autor y les dije que ese autor decía que antes, en Francia, pero mucho antes, o sea, siglo XIX, las personas iban a las cafeterías a conocerse y a ser amigos. Era como, iba a decir que era como su Tinder, pero es que no solo iban a ligar, en realidad iban a ser amigos, ¿no? Era tal vez como el chat.com o algo así. Entonces, bueno, él describe que conforme avanza la sociedad, el espacio público va perdiendo esa soltura que tienen las personas para interactuar entre sí en las calles. O sea, son más calladas. Este libro en el que dice eso se llama El declive del hombre público y por eso se llama así, porque dice que el hombre público, y te lo cuenta desde el siglo XV más o menos, o sea, hace como o sea, es así de gordo el libro, ¿no? Hace como una historia así bien larga, te va contando cómo cambia el vestido, cómo viene la gente del campo a la ciudad, todo es europeo, ya saben, ¿no? Pero bueno, te está contando así mil cosas. Y entonces te dice que ya para este siglo, bueno, para el siglo XX, porque creo que el libro de él acaba en el siglo XX, ya para el siglo XX, el ser humano, el hombre y la mujer, se replegan a sí mismos, ya somos callados en la ciudad, sobre todo en la metrópoli. Ya no decimos buenos días, buenas tardes, ni ya no somos la señora que en las tortillas te cuenta su vida, no, ya somos así de no me hables. Y entonces dice que cuando esto pasó, privaron
al ser humano de su arte en el espacio público. O sea, dice que el hecho de no permitir al ser humano tener una fuerte expresión en el espacio público le priva de su arte. Y precisamente hablamos de los carteles porque él hace una comparación entre que casualmente el ser humano se calla, se repliega y es privado de su arte, y las paredes empiezan a hablar con los carteles, empiezan a contar cosas. Lo que no se dice la gente, lo dicen las paredes. Entonces hay ahí, quien quiera saber de esta perspectiva del cartel, hay como un recorrido del cartel desde el cartel de 68 hasta llegar a los carteles que hay en Copenhague, que son muy particulares, o sea, tienen una particularidad en su comunicación, para quien le interese esa parte. Y bueno, para quien le interese la cosa más morbosona de la violencia, hay entrevistas específicas con grafiteros que hacen algo que se llama trepes. Un trepe es cuando tú intervienes en el espacio público, pero en la parte más alta de los edificios. Pero está el super trepe, que es cuando ubican los espectaculares, que tienen como generalmente un tubo muy gordo, alto, 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 y hasta arriba está el espectacular. Bueno, pues hay quienes se suben al espectacular para intervenirlo. Hay uno de los grafiteros, que es Ozono, nos platica que él vivía en Cuernavaca cuando el narco empieza como nunca en Cuernavaca y decide ir a grafitear, pues arriesgando la vida todo el tiempo porque ahí te levantaban, ¿no? O sea, si estabas fuera de tu horario, me parece que era como una especie de toque de queda, si estabas fuera de ese horario, pues te levantaban y adiós. Entonces, pues comenta un poco de esa pasión transgresora que tienen estas personas que no temen que la muerte nos esté respirando en la nuca. No temen eso. Es más, dicen, pues con todo y la muerte, a loquear, ¿no? Y también hay una cosa que me sorprendió, que algún día le subí una historia, que es que pues en España se hizo una exposición de un fotógrafo de graffiti del tiempo del graffiti neoyorquino. Se llama Chaflan. Y bueno, él había recuperado todas sus fotos, las había guardado con cuidado y se le propuso hacer esta exposición. Esa exposición también vino acá, pero en ese tiempo yo estaba allá, yo la vi en España y espero que ustedes la hayan visto acá. Creo que estuvo acá en Puebla. Y bueno, pues hacen una exposición que imita un metro, o sea, toda la exposición es como ir en una estación del metro y te permite ver las fotografías que Chaflan recuperó de jóvenes, pues de hace mucho tiempo, ¿no? Más o menos como de los 70s, que estaban en Nueva York interviniendo el metro, ese espacio público, esa primer más grande movimiento de intervención del espacio público. Y bueno, todo eso hay variado, más quien le guste el conflicto, está la opinión de los vecinos y las vecinas, que digan, me encanta el graffiti, odio el graffiti, que graffiti me encanta o que no. En la entrevista que les dejé con Rod, dice que lo que a mí me gusta del graffiti es que se da la oportunidad de una opinión. Todo el mundo tiene opinión del graffiti, o sea, no se necesitan 700 grados para tener una opinión, al menos un juicio del gusto, que sería más allá del criterio estético, me gusta, no me gusta, independientemente de un juicio estético sobre la obra. Entonces, todos tienen un juicio del gusto sobre el graffiti. Y en estas interacciones del graffiti en la ciudad, parece que nos preocupamos por la autoridad y quien grafitea, pero nos da igual la población, que es quien habita los espacios que se quedan grafiteados o no grafiteados, ¿no? Él o la grafitera intervienen, pero quien vive diario la calle son los vecinos. El Estado pinta las pintas, o sea, las repinta para blanquear la ciudad, pero quien vive diario la calle son los vecinos. Y entonces, pues está ahí interesante las entrevistas que se hicieron, el trabajo de investigación para preguntarles, ¿y tú qué opinas? ¿Te gusta vivir en esta ciudad? Y bueno, ahí hay como algo interesante que valdría la pena que revisáramos. Y bueno, pues les dejo entonces el índice ahí en el feed. Son casi 400 hojas, pero cada quien puede elegir la parte que más le guste leer para que no tenga que leer tanto. O me puede preguntar o puede ver nada más las fotos, porque está lleno de fotos de todas las ciudades que les conté. Y puede nada más revisar las fotos, que también están muy lindas. Y por fin encontré una hoja con fotos. Aquí, miren. O sea, podemos revisar nada más eso, nada más ver los carteles y no leer nada. Entonces es como una tesis para todos los gustos, ¿no? Que trae pues desde las historias ahí morbosonas, metodologías, fotografías, entrevistas, o sea, mucho, mucho chisme. Entonces, bueno, pues hoy que cumplimos 2 años de que fue ese día que hicimos
ese examen profesional que yo me acuerdo, yo hice mi examen en línea y uno pensaría, pues no te va a dar miedo ni nervios, ¿no? Y yo me acuerdo que ya casi iba a empezar y yo pensé, ¿y si no prendo la computadora? Y ya no hago nada, porque además yo esperé mi examen mucho tiempo. Esta tesis dice Ciudad Universitaria, enero de 2021, que es cuando fue el examen, pero en realidad la terminé pues como a mediados de 19 o a finales de 19 y luego fui a meter mis papeles y empezó el COVID y ya nunca se pudo y perdieron mis papeles y tuve que volver a empezar. El punto es que fue un caos. O sea, tardé un año tratando de poder titularme. Entonces, pues ya yo pensaba que ya nunca iba a hacer ese examen y ya decía, ya me había resignado. Entonces, bueno, pues esa fue la historia. Voy a leer lo que me dice Valdesanvers, que dice, gracias por permitirnos ser parte de tu excelente trabajo. Pues muchas gracias a ustedes, porque han estado escuchando atentamente mis narrativas sobre estas aventuras. Cada año espero leer un pedacito de esta tesis. Esta vez elegí este. El año pasado leí como más sobre la metodología de la investigación y así. Ahorita elegí como contarles la parte del chisme de crearla y hacerla y hasta les conté de mis maestros y de cómo criticaban cada 6 meses 4 o 5 personas con doctorado mi trabajo cuando yo pues ahí le hacía como podía, ¿no? Pero creo que resultó bien y creo que la aportación de esas personas ayudó a que la investigación quedara lo mejor posible. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho por estar aquí. Acuérdense que en las historias les voy a dejar un link donde pueden descargar la tesis para leerla. No van a venir los agradecimientos, no están en la tesis en línea. Si hago otra siguiente tesis, ya no me va a importar. Ya me di cuenta que, ay, bueno, pues me la paso aquí contando cosas. Entonces ya, ¿qué limitación vamos a tener, no? Y bueno, pues si no tienen otro comentario más, pues tengo que decirles que les agradezco mucho por estar aquí. Pueden ver el índice de la tesis en el feed, pueden ver algunas fotografías que se hicieron para la investigación también en el feed. Les quiero mucho y aunque mi familia que está aquí no aparece con un detallado agradecimiento, en cada caso les llevo en el corazón. Y si no fuera por ustedes, porque a veces escucharon, porque a veces preguntaron por esa tesis, porque a veces sugirieron que no me tomara personal algún comentario, pues a lo mejor la tesis no existiría, ¿no? Entonces les agradezco mucho y les agradezco mucho por estar esta noche aquí acompañándome en la celebración de mi segundo año como maestra. Y bueno, pues les cuento, la semana pasada nos vamos a ver a las 8:30, libro sorpresa. Recuerden que la primera distopía la leeremos en un mes, entonces hay que irla preparando. Y pues solo me queda decirles que si llegaron hasta aquí, son unos guerreros y unas guerreras de la lectura. Les agradezco un montón, les envío 1000 abrazos y nos vemos la próxima semana.